la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver ahí a Rahab, a la ramera, y podemos ver ahí a Ruth. Rahab fue la madre de Boaz, y Ruth fue la madre de Isaí, Isaí fue la madre de David, el rey, y de ahí viene la descendencia. Digo esto para agarrar el cuadro. El tema de esta mañana, hermanos, le titulo: ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Estas son palabras que está diciendo Pedro a los judíos que le llamaron la atención por haber ido a comer, a estar con Cornelio, pero eso lo hablaremos después. La palabra estorbar, según el diccionario de la lengua, estorbar es poner obstáculo a la ejecución de una orden. ¿Ok? Pedro recibió una orden y dijo él: ¿quién era yo para estorbar la orden recibida? La palabra ejecución es hacer una cosa por mandato o encargo. El Espíritu Santo le dio una orden a Pedro y él tenía que cumplirla. El mandato que dio el Espíritu Santo o el Señor a Pedro fue: no dudes ir con ellos. La razón que no debes de dudar es porque yo los he mandado, dice el capítulo 10 de Hechos, verso 20. Ellos van a llegar a esta casa y te van a pedir, te van a dar una información, y no dudes ir, porque yo los he mandado a este lugar. Cuando Dios manda algo, hermanos, amigos, el hombre debe obedecer sin titubeos. Esto es muy importante. Cuando Dios dice algo, el hombre tiene simplemente que decir: sí, Señor. Cuando Samuel era un jovencito y estaba en el tabernáculo siendo entrenado por Elí, el sumo sacerdote, una noche oye la voz y dice: sí, Señor, y se levanta corriendo. Él le dice a Samuel, a Elí: dime, mi Señor. Dice Elí: pues yo no te he hablado. ¿Cómo no? Oí que me llamaste. Digo: no, regresa y duerme. La segunda vez oyó la voz: Samuel, Samuel. Y corrió a Elí y le dice: sí, Señor. Le dijo: yo no te he mandado, no te he hablado. Entonces Elí pensó: es Dios el que le está hablando. Y le dijo: la próxima vez que oigas la voz, tú solamente di: Señor, habla, tu siervo oye. El hombre, hermanos, cuando oye la voz de Dios, no puede rehusar hacer lo que se le manda hacer. Y Pedro le explica a estos judíos que lo estaban cuestionando: ¿por qué fuiste a la casa de este hombre? Digo: porque Dios me mandó. Y dice él: ¿podía yo oponerme a lo que Dios me mandó? Juzguen ustedes. ¿Podía yo oponerme? Y entonces, cuando ya Pedro les explica, dice que ellos glorificaron a Dios. Pero tuvo que explicarlo. Ananías, hermanos, el hombre que fue enviado a Saulo de Tarso, aquel perseguidor enemigo. Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías era un cristiano que vivía en Damasco y oyó la voz de Dios, y él dice: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Ve a ese lugar. Fue entonces Ananías y entró en la casa. No titubeó, no argumentó, no cuestionó, pero sí presentó una defensa. Señor, ¿me vas a mandar a la boca del león? ¿Qué no sabes tú que ese hombre vino aquí para tomarnos presos y llevarnos a la cárcel? Tú ve. Y Ananías fue. Lo mismo, hermanos, a Pedro se le dijo: no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y Ananías fue. Y Ananías, hermanos, recibe la dirección exacta donde se encuentra Saulo.
calle de nombre derecha. ¿No le dijo el Señor a Ananías, ve, hay un hombre por allá, se llama Saulo, búscalo y enséñale el mensaje que te voy a dar? No, le dijo, ve a este lugar específico, a un lugar que se llama la calle la derecha, de nombre derecha. Y luego identifica la casa donde está Saulo de Tarso. Esa casa es la casa de Judas, un hombre llamado Judas. Ahí está él orando. Hermanos, los judíos se identificaban en ocasiones por el oficio de ellos. Cuando antiguamente en México si andaban buscando a alguna persona, pues ando buscando al señor Luis, pues hoy aquí en el barrio hay como 20 Luises. No, Luis el zapatero, vive allá. Por el oficio se identificaba. Entonces aquí, hermanos, dice el Señor a Ananías, allí en la casa de este hombre que vive en esta calle, allí se encuentra uno llamado Saulo. Ahí está el individuo orando. Él sabe de tu llegada y lo que vas a hacer. Bien informado. Y Ananías dijo, sí, Señor, yo voy. Y llegó Ananías. No se opuso al mandato. El hombre no puede. Hermanos, la historia del pasado de Israel educó a muchos cristianos. Y hermanos, a nosotros nos debe educar la historia del pasado también. Ahorita todos los fracasos que están pasando en la frontera, hermanos, debe de educar a los que están pensando de hacer el mismo error que han hecho los que han fracasado. Los cristianos, hermanos, la historia del pasado los educó a ellos a no rehusar escuchar el consejo de Dios. Nadie, hermanos, se puede oponer a lo que Dios manda. Aquí tenemos a Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, el que tomó el reino después de que Salomón murió. Y él quiso ir a pelear en contra de Israel, porque cuando Roboam tomó el reino, hermanos, el reino se dividió. Y eso ya era plan de Dios. Roboam se quedó solamente con la tribu de Judá y con Leví. Y las 10 tribus se fueron con Jeroboam, el que llevó a la desgracia a Israel. Y cuando se dividió el reino, en el momento que se dividió el reino, Jeroboam quiso ir y declararle la guerra a Israel para quitarle el reino a Jeroboam y agarrarlo de nuevo a él. Pero Dios le dijo, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Esto que estás viendo tú, que se fueron 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus quedaron contigo, yo lo hice. ¿Y saben por qué? Porque Dios castigó a Salomón de esta manera. Después de que Salomón murió, Dios dijo, te voy a quitar el reino, pero no a ti, por lo que has hecho. Se casó con un sinnúmero de mujeres paganas, lo convirtieron en un idólatra, se rebeló en contra de Dios y dijo Dios, por amor a mi siervo David, no te quito el reino ahorita, pero cuando tú mueras se lo voy a quitar a tu hijo. Entonces, cuando llega ese momento, dice Roboam, no, ¿cómo que me van a quitar a mí el reino si yo soy rey? Sí, dijo Dios, yo lo hice. Y no vayas a pelear en contra de ellos, son tus hermanos, yo lo hice. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Se fueron en paz. Roboam dijo, bueno, si nada más dos tribus son para mí, perfecto, yo me quedo con ellas. Pero notemos esto, hermanos. Roboam escuchó y no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Dios había dicho a Salomón, quitaré el reino de la mano de su hijo. Eso se lo está diciendo Dios a Jeroboam. Esa es una plática entre Dios y Jeroboam.
quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, 10 tribus. ¿A ti quién? Jeroboam. Jeroboam fue el que se quedó con 10 tribus, que era el enemigo acérrimo de Salomón, y Salomón enemigo de Jeroboam, porque sabía quién era él. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en la ciudad que yo elegí. Dios hizo eso, hermanos. Pudo haberle quitado al hijo de Salomón todo, las 12 tribus. Pero Dios dijo, por amor a mi siervo David, que me sirvió fielmente, le voy a dejar a tu hijo 2 tribus. Y Roboam dijo, ¿es tu voluntad, Señor? Yo no salgo a pelear contra mis hermanos. Sí, hermanos, porque Dios ya así lo había planeado. Segunda de Crónicas 25:7. Amasías, rey de Judá. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Este Amasías, hermanos, iba a salir a pelear en contra de unos que lo venían a atacar a él. Pero él vio que el número de los que venían era superior al número de él. Entonces él le pagó una gran cantidad de dinero a Israel, o sea, a las 10 tribus que estaban alejadas, para que le ayudaran a pelear en contra de estas tribus paganas. Le dice Dios, no vaya contigo el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová no está con ellos. Los abandonó. ¿Por qué los abandonó? Por la idolatría. Los abandonó por completo. No los lleves porque vas a pelear, vas a perder la batalla. Pero como él ya había invertido dinero, pregunta a Amasías, Señor, ¿y el dinero que invertí? Dios te puede dar más que eso, dice el verso 9. Él invirtió no sé qué tantos talentos de plata y de oro. Y él está diciendo, ¿y esto? Digo, no te preocupes, hazlo como pérdida. Amasías escuchó el consejo. Él no dijo, bueno, le di 1000 talentos de plata a este amigo y eso, no, ¿cómo voy a perder eso? Escuchó el consejo. Dice el verso 11, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, vino al valle de la sal y mató de los hijos de Ir 10,000. O sea, se dio el valor confiando que Dios estaría con él sin la necesidad de las 10 tribus de Israel. Se esforzó, se hizo valiente el hombre. ¿Y qué pasó? Ganó la batalla. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000. Hermanos, cuando Dios estaba con Israel, Israel tenía prosperidad. Vencían ejércitos. Hubo un ejército de 1,000,000 y fracción de soldados que un hombre, rey de Judá, venció con muy pocos soldados. ¿Por qué? Porque Dios peleaba las batallas de Israel. Dios las peleaba. La oposición a Dios trae consecuencias. La oposición. Roboam no se opuso, Amasías tampoco, y fueron victoriosos. Pero aquí tenemos un rey llamado Acab, que va a salir a la batalla. Y Josafat, amigo de él, va a salir a la batalla con él. 2 hombres que no escucharon el consejo de Dios. Y Micaías le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Micaías, hermano, le está diciendo a Acab, si tú sales a la batalla, la vas a perder. Y todo el pueblo van a andar corriendo como personas sin dirección. Pero antes de que pase eso, él les dice, vuélvase cada uno a su casa. Todos los que salieron a pelear con Acab, regrésense a su casa. No tiene caso que vayan a pelear, van a perder la batalla. ¿Y qué dice Acab? Acab creyó la profecía
de profetas falsos. Y cuando oyó la profecía de Micaías, dijo a sus príncipes: pónganme en la cárcel a este hombre. Cuando yo regrese de la batalla, a ver qué hago con él. Y la respuesta de Micaías fue: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Pero no vas a regresar. Escúchame, no vas a regresar. Jehová dice que te has rebelado tanto en contra de él. Mataste a un hombre sin razón. Tu mujer ha hecho barbaridades en Israel. Escúchame, no vas a regresar. Él salió. Y todos sabemos la historia, hermanos. ¿Qué hizo este hombre para burlarse de Dios? Se cambiaron de vestidura. Josafat traía un tipo de vestimenta, Acab otra. La de Josafat la traía Acab y la de Acab la traía Josafat. Y ahí están en el campo de batalla, y todos en la batalla de esa época siempre la mirada era hacia el rey. Matando al rey, como decían aquí, matando al chief, los indios se riegan. Bueno, ¿qué pasa? En la batalla, Acab anda escondido. Y alguien vio a Josafat con la vestidura de Acab y dijeron: ahí está el rey, hay que matarlo. Y Josafat comenzó a gritar: yo no soy el rey, Acab, traigo nomás la ropa de él. ¿Y dónde está Acab? Pues allá escondido el amigo. ¿Y qué dice la historia? Que un flechero tiró la flecha al aire. ¡Al aire! ¿Y a dónde fue a dar la flecha? Exactamente en la espalda de Acab. Cuando Dios habla, hermanos, se tiene que oír. Se tiene que oír. Acab se opuso a la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo antes de salir a la guerra? Pónganme en la cárcel a este amigo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Fue la actitud de un rey que desafió a Dios y no volvió. Y no volvió. Y cuando entregó Micaías su mensaje, dijo: oíd, pueblos todos, oíd. Este mensaje que yo he entregado viene de Dios. ¿Podría yo oponerme, dijo Pedro, a lo que Dios me dijo? Volviendo al discurso de Pedro, dijo Pedro al grupo de judíos: Dios les concedió el don del Espíritu Santo. Dios les concedió. Ustedes o yo podemos decirle a Dios que hizo mal. Esto está platicando con los judíos que se juntaron para reprender a Pedro. Y Pedro les dice: Dios les concedió a ellos. Ellos comenzaron a hablar en idiomas como nosotros. ¿Podemos nosotros negar el bautismo a estos gentiles que Dios ha aprobado? Le pregunta el grupo de judíos que andaban con él. Estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, ¿podemos negarles el bautismo para perdón de pecados? No, mandato de Dios. ¿Tiene Dios el derecho de hacer excepciones? Sí, Él es el Creador. Todo esto, hermanos, tuvo que presentárselo Pedro a los judíos. Jesucristo dijo en Mateo 20, 14 al 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Sí, le es lícito, es de Él. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esta es la narración, hermano, de aquel dueño de una hacienda que salió a buscar trabajadores en la mañana y les dijo: vayan a mi campo a trabajar y yo les pagaré a ustedes un denario. Y se fueron. Al mediodía salió otra vez: vayan a mi campo a trabajar y yo les daré lo que es justo. Ya para cerrar el día, sale y encuentra uno: ¿y por qué usted no está trabajando, amigo? Pues nadie nos ha ocupado. Vayan a mi campo, te daré lo que es justo. Y cuando él le paga a todos iguales, comenzaron a gritar. Dice el Señor: ¿tienes tu envidia porque soy bueno? ¿O no me es listo hacer con lo mío, con lo que yo quiero? Así es Dios, hermanos.
Así es Dios. Si Dios aceptó a los gentiles, ¿quién soy yo para decirle por qué lo haces? Esto es lo que está Pedro, hermanos, explicándole al grupo de judíos que no querían tener relación con los gentiles. ¿Okay? Job 9:12 dice, ¿quién le dirá? ¿Quién se va a atrever a decirle al Creador del universo, ¿qué haces? ¿Quién? Hermanos, el día final, dice segunda de Pedro 3:9, que los cielos serán deshechos con lumbre, todo se va a desaparecer. ¿Quién se puede atrever a Dios a decirle, oye, ¿por qué lo vas a hacer? Porque yo lo traje a la existencia y yo lo destruyo. Yo lo hice, sin consultar con nadie. Lo hice porque lo quise hacer. Hermanos, desde tiempos antiquísimos, Dios ya tenía preparado que todas las familias de la tierra serían benditas por un hombre, Abraham, gentil. Abraham no era judío, Abraham era gentil. Era un hombre pagano. De alguna manera tenía noción de Dios porque Dios lo escogió a él. Era el plan de Dios para la humanidad salvar también a los gentiles. El judío no lo quería aceptar. Ellos se inflaron tanto de ser el pueblo especial de Dios que pensaron que el mundo que los rodeaba no eran dignos de la salvación, pero no era el plan de Dios. Romanos 9:5, hermanos, les aclara a los hermanos de Roma que Jesucristo vino de la descendencia de los patriarcas. Y si era de la descendencia de los patriarcas, hermanos, Jesucristo, estamos estudiando de Ruth, la descendencia de Jesucristo era una mujer ramera que dio a luz a Boz, y Boz le dio luz a la esposa Ruth, dio a luz a Isaí. Isaí es el padre de David, y de la descendencia de David viene el Cristo. El judío no podía entender eso. Pensaban que eran los únicos en el mundo, y no. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál cumplimiento? De esta promesa. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el judío no lo podía aceptar. Por eso ellos rechazaban todo el plan de Dios, lo rechazaban. Dice Pedro, yo no podía oponerme. Él me dijo, no rehuses ir con las personas que vienen preguntando por ti. Yo los envié, yo los traje aquí. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a entender. Esto, hermanos, no se dio a entender a nadie hasta el día que vino Jesucristo. Y todo era un misterio, pero era el plan de Dios. Y Pedro dice, yo no podía oponerme. Cristo era la promesa para la salvación del gentil, y ahora lo mostró. ¿Podía yo rehusar obedecer ese mandato? No. Pedro trata de convencer a estos hermanos. La pregunta de Pedro, hermano, nos lleva a otra pregunta a nosotros. ¿Puede el hombre estorbar? Dijo Pedro, ¿sería yo capaz de estorbar el plan de Dios? ¿Puede el hombre estorbar el plan de Dios de cómo y por qué medio salvar al hombre? El cómo, hermanos, Dios salva al hombre es por la obediencia al Evangelio. Es el cómo. ¿Okay? Romanos 6:17 dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Hechos 6:7 dice, y los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el cómo salva Dios al hombre, por la obediencia a lo mandado. Y lo mandado es, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El medio, hermanos, es Cristo Jesús. Dios no salva a nadie por ningún otro medio, sino solamente Cristo Jesús. En el catolicismo el hombre se puede salvar por muchos medios.
buenas obras, por medio de María, por medio de Guadalupe, por medio de Pedro, por medio de San Este, San aquello, San lo otro. La Biblia dice, el único medio es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Entonces, cuando una persona comienza a enseñar lo contrario, se está oponiendo, está estorbando el plan de Dios. Cuando Jesucristo se identifica con sus discípulos, dijeron ellos, sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Aquella mujer que declaró a samaritana, que fue y le dijo a sus compatriotas, venir y ver a un hombre que me ha dicho toda mi vida sin conocerlo yo ni conocerle a mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al cielo si no es por mí. Mucha gente estorba el plan de Dios. El diablo, hermanos, usó a los judíos cómo estorbar la predicación. ¿Cómo estorbaban ellos? Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y mucha gente contradice las verdades de Dios para acomodar las suyas. Contradicen las verdades de Dios para acomodar las suyas. Pedro no lo hizo. Pedro no puso su punto de vista de, pero oye Señor, espérame, los gentiles son gente inmunda y yo no voy a tener parte con ellos. Pedro bajó la cabeza y dijo, ¿quién era yo para estorbar lo que Dios me mandó? El hombre no es nada, hermanos, no puede. Rebatían, contradiciendo y blasfemando. Se atrevieron aún, hermanos, a blasfemar la palabra de Dios, lo mandado por Dios. El diablo usa a la gente para eso. El concilio trató de estorbar el medio de Dios, la predicación del Evangelio. Gamaliel les dijo, Gamaliel, hermanos, era un erudito, era un sabio, era un hombre respetado por todo Israel, porque este hombre educó al apóstol Pablo. Y él le dijo al concilio, apartaos de estos hombres, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, estorbando a Dios. Lo que estos hombres están haciendo es la voluntad de Dios. Pero ustedes no lo aceptan, ni yo lo acepto, porque él no creía en el Evangelio, pero fue sabio. Él pudo ver las cosas que hacían los apóstoles y dijo, probablemente sean hombres de Dios y ustedes están estorbando. Tengan cuidado, tengan cuidado. El corazón duro, hermanos, no escucha. ¿Qué hizo el concilio? Los azotaron y los amenazaron. De todas maneras, ok, no vamos a estorbar que sigan, pero los vamos a golpear. Y ellos sí lo hicieron. No había razón para los azotes porque no habían hecho nada. No había razón. Pero y luego les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Ellos están estorbando el medio para salvar a la humanidad. No hablen más. Pedro había dicho esto, y a ellos no les gustó eso. ¿Cómo que no hay otro nombre bajo el cielo? ¿Y qué la ley de Moisés? Nunca entendieron que la ley de Moisés ya estaba fuera. ¿Cómo se puede estorbar a Dios hoy día? Reconociendo a Dios, pero ignorando sus mandamientos. Se puede reconocer a Dios, pero se pueden ignorar sus mandamientos. En esa manera se estorba. Hermanos, dice Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Se puede reclamar a Dios, conocer a Dios, pero ignorar lo que Él manda. Esto es algo que mandó Jesucristo, Mateo 28, bautizándolos por mi autoridad. Doctrinarles, enseñarles lo que yo les enseñé. Y aunque me llaman el Altísimo, ninguno me obedece. Y hay mucha gente, hermanos, hoy día, que está pasando con ese problema. Reconocen a Dios. Hay un sinnúmero de iglesias, de grupos religiosos, reclamando. Ahorita en este mismo momento están ahí enseñando
lo que supuestamente dicen la voluntad de Dios a medias. A medias. Dios quiere todo, hermanos, todo. Millones tienen el nombre de Dios y de Cristo en sus bocas, pero hasta allí. Hasta allí. Los judíos siempre fueron rebeldes a lo que Dios les mandaba. Siempre fueron rebeldes. Dice Números 14:11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo y no me ha creído? ¿Hasta cuándo? Pregunta Dios. Pues hasta la fecha nuestra, hermanos, esa pregunta de Él continúa en vigencia. Se estorba a Dios cuando se introducen doctrinas de hombres. Se estorba. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Dice Pedro. Bueno, esta es una manera. Cuando se introducen mandamientos de hombres, se está estorbando el mandamiento de Dios. Simplemente. Lo mandado por Dios, hermanos, no debe ser cambiado. Nunca. Nunca. Tito 1:9 dice que un anciano, para llenar el requisito, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Si quitamos la tal, hermanos, leeríamos retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Pero el tal, hermanos, es el énfasis, tal como se enseñó. No se le quite ni se le añada. Exactamente como se enseñó. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miremos esto. Pero tú habla lo que de acuerdo a la doctrina, lo que está de acuerdo a la palabra. Se puede, hermanos, estorbar a Dios. Por ejemplo, este es un tema muy popular en el mundo religioso: el diezmo, la música y los nombres religiosos. ¿Ok? Este es un medio de estorbar. Vamos a ver cómo. Las enseñanzas, diezmo, música y los títulos de los hombres. ¿Okay? Los ídolos, los rezos, el rosario, las velas, bautismo de niños, purgatorio, todo esto estorba a la palabra de Dios, porque esto no es de Dios. ¿Okay? Estas festividades como memoria a Cristo de su nacimiento, todo esto, hermanos, son cosas que el hombre ha inventado para arrastrar al hombre, alejar al hombre de Dios. Purgatorio, lugar donde se purgan los pecados cuando muere la persona. No hay ni existe tal cosa en la Biblia, ni en la Biblia que llaman protestante, ni en la Biblia conocida como católica. No encuentra usted tal enseñanza. Cuando el hombre comienza con sus festividades, ¿dónde leemos en las Escrituras todas estas cosas? No hay. Entonces está estorbando el consejo de Dios. Ponen una pared a lo que Dios manda, bloquea lo que Dios manda para que el hombre acepte lo que está del otro lado, que son todas estas falsedades. Dijo Pablo a los hermanos: en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Está escrito en las Escrituras esto? No. Entonces está pensando más de lo que está escrito. ¿Quién era yo? Dice Pedro. ¿Quién era yo? El diablo es astuto, hermanos, convence al mundo a ver lo malo como bueno. Dicen los hombres, en diciembre es el nacimiento del Mesías. Dice el diablo. No dice la Biblia, dice el diablo. ¿Quién inició esta mentira? Roma. Lo más triste es que los evangélicos han aceptado esas mentiras. Convenció a Israel, hermanos, este individuo convenció a Israel a traer la serpiente de bronce por casi 800 años, Segunda de Reyes 18:4. ¿Qué era la serpiente de bronce? La serpiente de bronce Dios se la mandó a Moisés construirla y ponerla en un lugar alto, y cuando los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, tenían que mirar hacia el lugar donde estaba
la serpiente de bronce y eran sanados. Bueno, 800 años después de ese acontecimiento, los judíos se la llevaron del desierto, la cruzaron a Canaán, hubieron jueces, hubieron reyes y traían esa serpiente de bronce y le ofrecían sacrificios a ella. ¿Dónde Dios mandó eso? El hombre es dado a hacer lo que él quiere hacer e ignora lo que Dios manda. Ezequías, hermanos, la hizo pedazos. La hizo pedazos. ¿Quién era yo, dice Pedro, para oponerme a lo que Dios me mandó a hacer? Dijeron los judíos, Dios te lo mandó. Es aceptable tu explicación. Y hubo gran alegría en la iglesia en esa ocasión. Gracias, hermanos, por su atención. Esa es la lección de esta mañana.